En la política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Qué barrida histórica la del presidente Donald Trump en estas elecciones en Estados Unidos. Su victoria deja muchas lecciones, con un claro ganador y una larga lista de perdedores. El gran ganador, para mí, es sin duda el pueblo norteamericano, que decidió masiva, libre y en democracia a quien quería al mando de su país. Y los perdedores, bueno, aún están en shock. Es una larga lista y se preguntan a estas alturas cómo pasó todo esto. Primero, vamos a la autocrítica. Los medios de comunicación. Si los grandes medios progresistas que por tercera vez se volcaron contra Trump le dieron con todo, con debates, análisis, portadas, titulares, incluso cuando las matemáticas ya apuntaban a su victoria, se resistieron a darle el triunfo hasta el último segundo, aunque él no solo ganó el voto electoral, por más de 70 millones de votos también se llevó el voto popular. Los periodistas también tenemos que aprender algo de esto. A veces no es que nos equivoquemos por error, sino por decisión. Muchas veces nos desconectamos de la realidad de lo que siente el pueblo en la calle. Informamos lo que quisiéramos que sea cierto y eso nos juega en contra. Por eso no es sorpresa que los directivos de grandes medios como el Washington Post, el New York Times, CNN, ABC, NBC y CBS se encuentren hoy en reuniones de crisis preguntándose qué estamos haciendo mal, cómo es posible que hayamos perdido la influencia que en otras épocas fue casi incuestionable. Las décadas de oro del periodismo norteamericano parecen hoy lejanas y en su lugar vemos una audiencia que busca información fuera de los canales tradicionales. La pérdida de confianza y relevancia de estos gigantes mediáticos es un tema serio para ellos y no cabe duda de que vendrán grandes cambios a lo interno. La pregunta es si lograrán los medios adaptarse a esta nueva realidad donde el control de la narrativa ya no les pertenece exclusivamente o cederán aún más terreno a las redes sociales y a las plataformas independientes. La industria del periodismo en Estados Unidos está en un momento muy crítico y los ajustes que hagan en los próximos años definirán su futuro. En este mismo contexto, los grandes ganadores en el mundo de las redes sociales fueron sin duda Twitter, ahora conocido como X, y YouTube. Durante esta época de desconfianza en los medios tradicionales, la gente se refugió en estas plataformas para encontrar una visión alternativa, una información que sintieran más cerca a su realidad. Es ahí donde el público ya no solo consume, sino también crea y comparte sus propias noticias. Ahora cualquiera o cualquier usuario puede tomar su teléfono y convertirse en reportero, compartiendo su perspectiva de los hechos en tiempo real. Esto ha abierto una puerta a una pluralidad de voces y una inmediatez que antes estaba reservada solo para los grandes medios. Así, Twitter y YouTube se han convertido en verdaderos espacios de comunicación y debate donde la gente encuentra una forma de expresión y acceso a información sin filtros. Siguen en la lista de perdedores las encuestadoras. Otra vez, no vieron venir la ola roja que barrió con el muro azul. Fallaron en pronosticar el control del Senado, la Cámara Baja y muchas gobernaciones. El movimiento progresista, grupos LGBTQ, los proaborto y la agenda globalista también sintieron el golpe. Otro gran perdedor, sin lugar a dudas, el número uno, lamentable, son los migrantes indocumentados. Estamos hablando de más
de 10 millones de personas que ya están en Estados Unidos y millones más que están en camino o planeando hacer el arduo viaje hacia el norte, con la esperanza de empezar de nuevo en una ciudad estadounidense. La situación se les pone cuesta arriba. Todo apunta a que el programa de parol será cancelado y las solicitudes de asilo serán cada vez más limitadas. Antes de iniciar deportaciones masivas, el presidente Trump se ha propuesto cerrar la frontera sur con un muro de hierro. La idea es poner un freno contundente a la migración ilegal y, según su lógica, poner presión en los países de origen para que enfrenten la crisis de sus ciudadanos. Duras medidas para los latinos y demás migrantes que los norteamericanos consideran son necesarias por la ola cada vez más masiva de inmigrantes. Así que quienes soñaban con cruzar esa frontera para cambiar su destino ahora se enfrentan a una realidad mucho más dura y restrictiva. En estas elecciones, el triunfo del presidente Trump no solo representa una victoria política, sino también un gran logro para la comunidad cristiana en los Estados Unidos. Tanto evangélicos, protestantes como católicos ven en él a un presidente que defiende sus principios y valores fundamentales. Para muchos, esta elección tiene un matiz casi profético. ¿A qué me refiero? Y quiero resaltar en este momento lo sorprendente de la predicción del pastor Brandon Biggs, quien en marzo de este año afirmó que Trump sufriría un atentado. Incluso detalló que el ataque sería por disparos y que una bala provocaría sangrado en su oído derecho. Pero no solo fue eso lo que dijo, también predijo que una ola roja surgiría desde los estados azules, asegurando la futura victoria del candidato republicano. Si les suena increíble esto, les invito a que vean el video que enlazaré al final o debajo de este comentario para que puedan juzgar ustedes mismos de este hecho sobrenatural. Según muchos creyentes, esta predicción se cumple o se cumplió al pie de la letra, lo que alimenta la idea de que Trump está destinado a cumplir un propósito especial. En cuanto a las dictaduras en América Latina, estaban cruzando los dedos para que todo siguiera igual en Washington, para mantener sus negocios con el imperio y seguir haciendo de las suyas sin que nadie los moleste. Aunque critiquen públicamente a los Estados Unidos, es como aquel dicho que reza que se bebe en la leche maldiciendo la vaca. Ahora con Trump en la Casa Blanca parece que las cosas van a cambiar. Pueden esperarse más sanciones y más presión económica, bloqueos financieros y mano dura. Lo más probable es que Trump, en su estilo, busque negociar con China, Rusia, pero a cambio pedirá la cabeza de algunos líderes de la región. ¿Por qué? Porque esos regímenes no solo pueden ser un foco de terrorismo, también generan inestabilidad económica, impulsan la migración hacia los Estados Unidos, promueven el narcotráfico y amenazan su seguridad nacional. Y ojo, que esta historia no es nueva. En los 80 los rusos dejaron solos a los sandinistas. ¿Pasará esto otra vez? Como dice el refrán, cuando dos elefantes se pelean o cuando hacen el amor, la hierba es la que siempre sufre. Uno de los grandes puntos de campaña de Trump es endurecer las políticas migratorias. Y a propósito de este tema de las dictaduras latinoamericanas, él quiere cerrar las fronteras y deportar a millones de inmigrantes indocumentados en su lógica republicana para poner presión donde debe de estar, en los países
que por la falta de democracia y el abuso de sus dictaduras obligan a su pueblo a huir. Así que si Estados Unidos cierra la puerta a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, responsables de buena parte del éxodo, tal vez se vean forzados a cambiar su rumbo. Quizás esos migrantes, al no encontrar el sueño americano, se queden en casa soportando la tempestad y tratando de hacer cambios a lo interno, o por otras fronteras irse en busca de mejor condición de vida. Todo ese panorama parece ser la lógica del nuevo presidente. En el escenario internacional, Irán, Hezbollah y Hamas también pierden con un aliado implacable de Israel en el poder. Y en Europa, ni hablar, Ucrania, por ejemplo, podría verse obligada a negociar con Rusia. Otro perdedor obvio es la farándula. Las celebridades que creían que sus likes, sus seguidores y su fama influirían en la política estadounidense quedó corta. Al parecer, en estos tiempos ser famoso y rico no significa ser influyente en la política. Y entonces, ¿por qué los norteamericanos eligieron esta propuesta republicana? La respuesta está en que para ellos sigue siendo la economía lo que cuenta. Cómo tener un mejor empleo, quién mejora los salarios. Votaron por el que creen dará estabilidad económica para pagar la renta, la escuela, los alimentos y la salud. Permítame hacer un repaso en este momento de mis comentarios. Primero, regresemos a los medios. Periodistas que se preguntan si han dejado de ser ese cuarto poder que dictaba la agenda, que ponían o quitaban presidentes. Las grandes narrativas, esas historias que los medios nos cuentan para orientar a la opinión pública, ¿acaso han perdido ese peso? Cada vez más personas buscan sus propias respuestas y confían menos en lo que les dicen los noticieros tradicionales. ¿Y qué hay de las encuestas? Tal parece que ya no son el termómetro confiable que solían ser. Los métodos clásicos estadísticos de medir la opinión pública se quedaron cortos. Nos encontramos con resultados sorprendentes que no siempre coinciden con los que predijeron los analistas. Y seguimos con algo que muchos ya sabíamos. Es la economía, solo la economía. El bolsillo sigue siendo el tema clave para la mayoría de las personas. No importa cuánto se hable de otros temas. Al final, la economía es la que manda. Y hablando de economía, el capitalismo sigue siendo el sistema favorito para muchas personas en el planeta. A pesar de todas las críticas, sigue siendo el que más atrae y brinda oportunidades. De hecho, los inmigrantes, cuando llegan y empiezan a trabajar, valoran esas oportunidades que encuentran en el sistema capitalista. Porque el electorado norteamericano entonces compró la propuesta económica de Trump, se preguntan los demócratas. Simple. El candidato se conectó a su público, a su elector, al hacer una pregunta. ¿Usted está mejor o peor que hace 4 años? Y acto seguido le afirma, yo puedo reparar eso. Ya lo hice una vez, lo puedo hacer nuevamente. Yo soy el cambio para tu bienestar. Ahí se basó la victoria estratégica de Trump. Otro punto interesante, el de los liderazgos fuertes y el nacionalismo inteligente. Eso está en auge. En tiempos de incertidumbre, la gente busca figuras firmes que defiendan sus intereses. Esto supera muchas de las causas de la izquierda o que la izquierda ha tratado de imponer por muchos años. Y en cuanto a la energía, un tema muy importante en el mundo hoy por hoy. Los estadounidenses, a diferencia de los europeos, no aceptan un declive controlado. Creen en producir su propia energía, mantener su prosperidad y no depender de otros. Ellos prefieren ser autosuficientes. Claro que están preocupados por los temas raciales, pero rechazan la idea de que para corregir errores del pasado haya que cometer otros nuevos. Buscan justicia, pero no a cualquier costo.
Otra cosa que caracteriza a los norteamericanos es su optimismo. Son un pueblo que prefiere ver lo positivo, avanzar y superar los retos en unidad. Esa visión progresista que solo resalta lo malo de su historia, como que no va con ellos, prefieren construir un futuro compartido y dejar atrás las divisiones. Así que, en resumen, estamos viendo una nación que valora la independencia, la prosperidad y el esfuerzo personal, que sigue apostando por el capitalismo, que busca liderazgos fuertes y rechaza las visiones pesimistas. Al final, los estadounidenses son una mezcla de pragmatismo y optimismo, y eso es lo que los lleva siempre hacia adelante. Además, hay algo muy claro en la cultura norteamericana. Detestan el control excesivo del gobierno. Para ellos, la libertad es sagrada y están dispuestos a pagar el precio que sea necesario para mantenerla, incluso si eso significa asumir costos y sacrificios por la autosuficiencia y enfrentar los desafíos sin la mano protectora del Estado. Esa mentalidad de independencia y responsabilidad personal es parte de lo que define el espíritu norteamericano. Prefieren lidiar con los obstáculos por sí mismos en lugar de depender de las regulaciones o limitaciones que el gobierno o cualquier gobierno quiera imponer. Y es que la libertad para ellos no tiene precio. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua.